Profe, Bueno, yo tengo una duda más general. cuénteme. ¿Para cuándo quedaría la evaluación de ARGIS? Em, bueno, yo, ¿usted me está escuchando ahorita, Carlos? ¿Qué me entendió? Profe, es que ¿No? no le escuché bien porque tengo como regular la conexión. Bueno, yo lo que le estaba diciendo es que la próxima semana vamos a hacer una evaluación práctica. Eso es, en resumen. Ah, Entonces, aprovechen este momento aquí conmigo para hacer preguntas acerca del repaso que estamos haciendo de algunas herramientas que seguro van a utilizar la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, vamos a ver hoy tres herramientas y, bueno, todos los detalles que acompañan esas herramientas. Vamos a ver rápidamente Calculate Geometry, después vamos a trabajar con Field Calculator, después con Select by Attributes. Entonces, necesito que quede claro hoy, muchachos, cómo utilizar las herramientas. Esa es la idea del ejercicio de hoy. Entonces, vamos a empezar con Calculate Geometry. Voy a compartirles aquí ArcMap. Vamos a trabajar con los datos del ejercicio 4. Por favor, me confirman si están viendo ArcMap. Sí, señor. Bueno, perfecto. Muy bien. Empecemos con la herramienta Calculate Geometry. ¿Alguno de ustedes recuerda para qué la utilizamos? Clase, ¿para qué? Calculate Geometry. ¿Alguien recuerda qué fue lo que hicimos con esa herramienta? En este momento deberían estar mirando la guía, por lo menos, ¿cierto? Si no lo recuerdan, la guía es clara en el uso, pueden revisar lo que hicieron. Como les digo, necesito que participen, ¿ok? No voy a estar aquí yo simplemente diciendo cosas, sino que ustedes también necesito que participen y contesten mis preguntas. Entonces, muchachos, ¿alguno de ustedes que recuerde para qué sirve esa herramienta? ¿Para qué la utilizaron? Calculate Geometry. Si no lo recuerdan, es esta, ¿no? Esta herramienta, Calculate Geometry. ¿Para qué la utilizamos? Bueno, voy a ir preguntando al azar aquí. Daniela Gómez. ¿Usted recuerda para qué lo utilizamos? Si no saben, no recuerdan, pues me dicen y continuamos, ¿ok? Daniela. De pronto Daniela no nos escucha. Juan Guillermo. Bueno, Karen. No, profe, no recuerdo. No recuerda. Camila Álvarez. No, señor, profe, no me acuerdo. ¿Y qué dice la guía? ¿Ya la revisaron? Los que no me han dicho que no recuerdan. ¿Ya la revisaron, por lo menos? ¿En qué dice la guía? Bueno, los veo un poquito, ¿cómo llamarlo? Crudos, la palabra, no sé. Para la próxima semana, ¿no? La idea de los talleres es que ustedes, no es que se aprendan las cosas de memoria, pero sí estas cosas deberían recordarlas y si no, pues estén atentos, ágiles, buscando las guías. Hemos hecho, no qué sé yo, 5 ejercicios hasta ahora. En alguno de ellos utilizamos cálculo de geometry. ¿Alguien? ¿Alguien lo recuerda? ¿Podemos calcular esto, áreas y perímetros? Para calcular el área de un municipio lo utilizamos, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos este atributo área. Voy aquí rápidamente a poner sus valores en 0. ¿Okay? Bueno, yo quiero calcular el área de estos municipios. Entonces, la herramienta que se utiliza aquí es, usted hacen clic derecho en ese atributo área, Field Calculator. Calculate Geometry. Calculate Geometry. Que dependiendo de la geometría del tema, si es polígono, punto o línea, aquí tendrá algunas opciones. En el caso de los polígonos podemos calcular áreas, perímetros, las coordenadas del centroide, ¿cierto? Si escogemos área y nosotros oprimimos OK, ¿qué es lo que va a hacer la herramienta? A propósito de esto, la clase de hoy es, entre otras cosas, que ustedes tengan claro qué es lo que hace la herramienta, cada herramienta. ¿Qué es lo que hace Calculate Geometry? Y de hecho las demás trabajan de una forma similar.
Básicamente, cuando oprimimos OK, el programa empieza a mirar fila por fila de esta tabla que está aquí, tabla de atributos, que tiene 87 filas. Y va a revisar lo que encuentra en el atributo shape. ¿Alguien recuerda qué contenido hay en el atributo shape? ¿Alguien lo recuerda? La geometría. La geometría del elemento, ¿cierto? Las coordenadas de los vértices que componen, en este caso, el polígono. Ahí está. Entonces, cuando nosotros oprimimos OK, lo que hace la ventana o el programa que está siendo ejecutado por esta ventana es mirar para cada fila lo que hay aquí. Aplica el algoritmo de cálculo de áreas topográfico que ustedes aprendieron y pone el número acá. Eso es todo. Y lo hace 87 veces porque hay 87 filas. Como es un computador, lo va a hacer súper rápido. Nosotros aparentemente creeríamos que eso es inmediato en todas las filas, pero en realidad va fila por fila. Y al hacer OK y yes, él calcula el valor para cada fila, el área para cada elemento, de acuerdo con las coordenadas de los vértices de cada polígono. ¿Ok? ¿Está entendido cómo funciona Calculate Geometry? Entonces, él lo hace fila por fila mirando lo que hay aquí. A propósito de esto, ¿cuáles serán las unidades de estas áreas calculadas? ¿En qué unidades están estos valores calculados? Profe, Decíamos, creo que aún no tienen unidades. las unidades son unidades cuadradas, ¿no? Las que se definan, las que Sí. digamos en Data Frame Properties o las que vengan con el archivo si vienen. La próxima semana cuando hablemos de proyecciones van a entender un poquito más esto, pero recuerden que el algoritmo no necesita saber unidades para calcular el área porque al final él trabaja solamente con números y ya, ¿cierto? Bueno. Este es el repaso rápido de cálculo de geometry, que es muy sencillo. Vamos a gastar un poquito más de tiempo en las otras herramientas. Si hay alguna pregunta acerca de cálculo de geometry, por favor, díganme. Pregúntenme, anoten, sugieran, comenten. ¿No? Bueno, entonces vamos a Profe, pasar a... Sí, adelante. para calcular el perímetro solo es cambiar. Exacto, sí. Sí, señora, exacto. Como usted lo... Sí, Vale, gracias. solamente es cambiar. Solamente es cambiar la opción y le calcula el perímetro. Si quiere calcular el centroide también, lo que pasa es que ahí tendríamos que definir otro atributo, ¿no? Uno para la coordenada X y otro para la coordenada Y. Es lo único, pero también se puede calcular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hablar ahora de las herramientas Field Calculator, Seller by Attributes. Antes de eso necesitamos entender un concepto que ustedes ya lo han trabajado, pero no le hemos dado una definición formal y necesito darla para que ustedes tengan claro de qué se trata esto. Entonces, vamos a definir lo que es una expresión, ¿de acuerdo? Por favor, anótenlo en donde pueden, en sus notas, cuadernos, en su computador, donde quieran. Vamos a definir qué es una expresión. Entonces, una expresión es un conjunto de operandos y operadores que cuando se evalúa el conjunto devuelve un valor. Eso es una expresión. ¿Lo anotaron? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Listo, un conjunto de operandos y operadores que cuando se evalúa devuelve un valor. Cuando se evalúa ese conjunto, ¿no? Devuelve un valor. Eso es. Para la definición, vamos a ver un ejemplo para explicarlo. Ustedes me van a ayudar ahí, mientras yo hablo aquí el tablero. Entonces, muchachos, ¿ustedes recuerdan que en el ejercicio número 4, el taller número 4, ustedes calcularon el área en hectáreas, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Área en hectáreas. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que hicieron en ArcGIS? Entre otras cosas, ¿qué fue lo que escribieron en ArcGIS en la herramienta Field Calculator para hacer ese cálculo del área en hectáreas? Revísenlo, por favor, y me dicen. ¿Ok? Mientras yo abro aquí el tablero. Entonces les repito, en el ejercicio 4 ustedes calcularon el área de los municipios en hectáreas, ¿cierto? Ustedes lo hicieron.
área de los municipios en hectáreas. Entonces ustedes en algún momento escribieron en la herramienta Select by Attributes, escribieron lo siguiente. O bueno, precisamente eso es lo que quiero que me digan, ¿no? ¿Qué escribieron? ¿Qué fue lo que escribieron para calcular el área en hectáreas? Ah, díganme, muchachos, por favor. Revisen las guías, ejercicio número 4, calcular el área en hectáreas, crearon primero un atributo y después escribieron algo ahí en la ventanita de CLP. Entonces, ¿qué fue esa expresión? ¿Cuál fue la expresión que escribieron precisamente? Así la llamó Luis Carlos, creo, expresión. ¿Cómo calculan ustedes el área en hectáreas y tienen el área en metros cuadrados? Es lo que estoy preguntando. Dividiendo el área en 10.000. Bueno, y entonces, ¿qué escribieron exactamente? ¿Cómo lo escribieron? Díganme toda la receta y yo lo escribo acá. ¿Qué fue lo que escribieron? Profe, creo que era esto, área dividido en 10.000. Área dividido en 10.000, ¿cierto? Bueno, eso que ustedes ven ahí, área dividido en 10.000, es el ejemplo de una expresión. La idea de definir expresiones porque la vamos a utilizar en Field Calculator y en CLP Attributes, por eso necesitamos entender que es una expresión. Mirando la definición, vemos que la expresión es un conjunto de operandos y operadores. En esta expresión hay un único operador, que es el que me indica cuál es la operación que se ejecuta en la expresión. ¿Alguien tiene idea de cuál sería de esos tres elementos que hay ahí? ¿Cuál será el operador? ¿Cuál creen ustedes, muchachos, que es el operador? ¿Cuál es el que me dice qué operación se está ejecutando en esa expresión? ¿Cuál será ese elemento? ¿Mm? Profe, el slash que simboliza un cociente, ¿no? La división, ¿cierto? Bien, entonces este es el operador. Esta expresión tiene un operador, pero las expresiones pueden tener 2, 3, 4, bueno, muchos operadores. Esta tiene un operador. ¿Cuáles serán los operandos? Entonces, bueno, el operando básicamente son los elementos sobre los cuales se ejecuta o con los cuales se ejecuta la operación. Esa división se hace con cuáles operandos. ¿Con qué elementos? Área y 10.000. Es área y 10.000, ¿cierto? Ellos son operandos. Fíjense una cosa, los operandos pueden ser un atributo, como lo es el área, o puede ser un valor, como lo es 10.000. Eso, muchachos, es una expresión sencillita con un solo operador. Eso es una expresión. Entonces, es un conjunto de operandos y operadores. Miremos la segunda parte de la definición. Cuando se evalúa, devuelve un valor. Entonces, ¿qué es eso de evaluar? ¿Qué es eso de valor o cuál valor? Vamos a ir a ArcGIS a revisar eso. Entonces, permítanme un segundito, les voy a compartir ArcGIS otra vez. ArcMap. Bueno, estamos ahí en ArcMap, ¿cierto? Entonces, repasando el ejercicio, ustedes crearon por aquí un atributo, addField, lo llamaron área en hectáreas, potable, 18.2, haciendo exactamente lo mismo que dice la guía. Y aquí calcularon el área de hectáreas. ¿Cómo? Haciendo clic derecho sobre el atributo, escogiendo Field Calculator, y aquí escribieron la expresión. Aquí. ¿Cómo la escribieron? Bueno, probablemente con el teclado o utilizando los elementos que están aquí. Yo lo voy a hacer rápidamente y ya volvemos otra vez sobre esto. Entonces, básicamente ustedes hicieron área dividido en 10.000. Entonces, esta es la expresión en un operador de división. Fíjense que los operadores están aquí, ¿no? Aquí les cojo, división. Tiene un atributo que está aquí. Tiene un valor, que ese sí lo escribo yo, 10.000. Y mirando la definición, nosotros decimos que la expresión se evalúa y devuelve un valor. ¿Quién la evalúa en este caso? ArcGIS. ¿Qué es eso de evaluar? Bueno, es muy sencillo. Cuando yo prima OK, el software otra vez
va a recorrer cada una de estas 87 filas. Para cada municipio toma lo que está en el área, lo que está aquí en cada celda, lo reemplaza, lo coloca aquí y ejecuta la operación. Eso es evaluar, ¿cierto? El resultado de esa división es un valor. Por eso la definición dice, cuando se ejecuta o se evalúa, se obtiene un valor. Eso es una expresión. Entonces, otra vez. Con esta expresión, lo que estoy diciendo es, tome el área para cada municipio, divídela entre 10.000, tome este numerito para cada municipio, lo divide entre 10.000, el resultado lo coloca acá. Cuando yo prima, ok, esto va a ser tan rápido que vamos a pensar que eso se hizo instantáneamente y en realidad lo que pasa es que él va fila por fila haciendo este recorrido, fila por fila, ¿ok? Fila por fila. ¿Listo? Eso es. ¿Estamos? Eso es. Select attribute. ¿De acuerdo? ¿Está claro cómo funciona, Field Calculator? ¿Está claro cómo funciona Field Calculator? ¿O hay alguna duda? Ya expliqué cómo funciona, ¿no? Toma la expresión, va fila por fila, ejecuta la operación reemplazando atributos donde sea necesario, calcula el valor y ese valor que se devuelve lo coloca en el atributo de donde llamamos la herramienta, ¿no? Field Calculator. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O está todo claro ahí? Está. Necesito que me digan sí o no porque recuerden que yo no los veo, ¿no? Dime sí, no. Profe, ¿por qué es muy importante ahí seleccionar la columna de área? No, yo lo seleccioné para que ustedes vieran, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es hacer clic derecho en el atributo donde voy a almacenar el valor. Fíjense que yo hago clic derecho en Field Calculator y aquí aparece área HA, ¿se dan cuenta? Área underscore HA, porque ahí fue donde hicimos clic derecho, ¿sí? Entonces, eso sí es importante hacer clic derecho, pero no importa si está aquí seleccionado o coloreado, no. Eso no tiene nada que ver. Bueno, bien. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, entonces, repasemos. Yo asumo que no hay preguntas, pero sí me gustaría que me dijeran, no hay preguntas, o entendido, o lo que sea. Necesito que interactúen conmigo. Vamos ahora a repasar los componentes de Field Calculator, porque es una ventana que tiene varios componentes y es importante entender. En la parte izquierda, ustedes encuentran una cajita donde tiene como título Fields y aparecen unos elementos aquí. ¿Qué son estos elementos, muchachos? ¿Esto qué es? ¿Qué está aquí? ¿Qué es? Atributos. Atributos, ¿no? Los atributos de la tabla de atributos. Muy bien. Y aquí aparecen unas funciones. Me voy a quedar un poquitico aquí porque quiero explicar esto. Las funciones que aparecen aquí son elementos muy parecidos a las funciones matemáticas. Recuerden en cálculo el concepto de función. La función es una operación que se ejecuta sobre un valor que está entre paréntesis, un argumento acá, ¿cierto? O un parámetro, como quieran llamarlo. Y con base en ese numerito se ejecutan operaciones sobre ese elemento que está aquí entre paréntesis y se devuelve un valor. Eso es una función. En ArcGIS y en general en cualquier programa que maneje información gráfica, existen las funciones. Van a aparecer aquí en la derecha. Y fíjense una cosa, que cuando yo hago clic en la parte de la mitad donde dice Type y escojo número, texto o fecha, cambian las funciones. Aquí van a aparecer funciones que son de diferentes tipos. El tipo es de la función. Tenemos funciones numéricas como valor absoluto, arco tangente, coseno, exponencial, entero, logaritmo. Existen funciones de texto como, bueno, estas son un poquitico más difíciles, no estamos familiarizados, la mayoría de nosotros con ellas. Básicamente es para manejar textos. Vamos a ver unos ejemplitos ahorita para que ustedes entiendan. Pero, por ejemplo, left, básicamente devuelve la parte izquierda a un texto, un pedacito de la parte izquierda del texto. Right hace lo mismo con la parte derecha, bueno, y así sucesivamente. Es manipulación de textos. Y date son funciones de fecha. Vamos a ver más adelante uno o dos ejemplos. Lo importante, muchachos, es que entiendan qué significa tipo de función. Entonces, atención.
El tipo de la función está dado básicamente por el argumento que se pasa a la función, es decir, lo que va dentro del paréntesis. Si una función es numérica, como todas las que están aquí, lo que va dentro del paréntesis es un número. Lo que va dentro de los paréntesis son números. Si una función es de tipo texto, string, lo que va dentro de los paréntesis son textos o strings, ¿cierto? Y si es date, pues la misma cosa. Habrá una fecha o varias de pronto dentro de los paréntesis. ¿Entendido esa parte? ¿Cómo se clasifican las funciones? Las funciones se clasifican en funciones numéricas de texto y fecha. Recuerden, entre otras cosas, lo siguiente. Cuando hablábamos de tipos de datos y tipos de atributos, ustedes recuerdan que teníamos lo mismo, ¿no? Voy aquí a devolverme aquí rápidamente. Cuando yo añado un atributo, en tipo, yo tengo números, estos 4, texto, y tengo fecha. Es exactamente igual. Aquí también, cuando yo hago en Field Calculator, ¿sí? Miro las funciones, yo también tengo números, textos y fechas. ¿Se dan cuenta, jóvenes, de esa similitud? Bueno, espero que esté claro. Espero que esté claro. Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora, miremos acá. ¿Qué otra cosa encontramos en esta ventanita además de las funciones? Encontramos esta área grandota. Bueno, antes de eso tenemos unos botones que son operadores. Unos matemáticos, otros de texto. Y aquí tenemos este área grandota donde escribimos la expresión. ¿Ok? Ahora, les voy a decir algo más. Ustedes ya de pronto se imaginan. Las expresiones pueden ser de varios tipos. ¿Cuáles tipos? Otra vez. Pueden ser numéricas, pueden ser de texto, pueden ser de fecha. Pero hay una pequeña diferencia para clasificar las expresiones. Las expresiones se clasifican en cualquiera de estos 3 tipos, inicialmente, en cualquiera de estos 3 tipos, dependiendo del tipo del valor que se devuelve al ejecutar la expresión o al evaluarla. Cuando yo evalúo la expresión, obtengo un valor, el tipo de valor me define qué tipo de expresión es. De acuerdo con esto, esta expresión, muchachos, es de tipo numérico, texto o fecha. ¿Qué me dicen? Esta expresión que acabamos de utilizar aquí, ¿de qué tipo es? ¿Numérico, texto o fecha? Numérico. Numérico, ¿cierto? Porque obtuvimos un número acá, que se almacenó acá. Es de tipo numérico. Muy bien. Vamos a ver otros 2 ejemplitos de funciones, o mejor, de expresiones numéricas, ¿de acuerdo? Para que el concepto quede claro. Entonces voy a cerrar aquí y les voy a proponer lo siguiente. Revisando la tabla de atributos de los municipios, yo tengo aquí el nombre de los municipios. Supongamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero saber cuántas letras hay en los nombres de los municipios y quiero salvar eso en un nuevo atributo. ¿Lo puedo hacer? Sí, les adelanto si se puede hacer. Es decir, Huaca tiene 5 letras, quiero almacenar el número 5 en alguna parte. Cerrito tiene 7 letras, quiero almacenar el número 7 en alguna parte, etc. Se puede hacer. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es añadir un nuevo atributo. Voy a hacerlo acá y ustedes me ayudan. Voy a añadir un atributo para almacenar el número de letras del nombre. ¿Cómo lo llamarían en primera instancia? Recuerden que esta es una decisión de ustedes. Yo les he dicho, coloquen el nombre que se les ocurra, pero que tenga algo que ver con lo que van a almacenar ahí. ¿Cómo lo llamarían? Díganme lo que se les ocurra. No lo van a llamar otra vez, no le pongan el nombre de su mascota porque eso no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué nombre le pondrían? Por ejemplo, aquí llamamos a área... Sí, adelante. ¿Cómo le llamaría usted? Bien. ¿Número de letras? Número de letras, bien. Entonces, no... Voy a recortarlo porque aquí hay problemas en allí con los nombres muy largos. Voy a llamarlo número de letras. Letras, que es un buen nombre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo escojo yo para ese atributo? De los que están aquí. Texto. ¿Texto? Numérico, ¿no? Numérico. Entero Porque por. recuerde que yo voy a almacenar no son las letras, sino cuántas letras. 5, 7, 10. Tiene que ser un número.
Tiene que ser cualquiera de estos 4 atributos. Ahora, de esos 4, ¿cuál escogerían? Ese, el corto, entero corto. Bueno, puede ser cualquiera de los 2 enteros, de hecho, porque pues yo no necesito fracciones. Y en este caso, como las letras no van a pasar de 20, probablemente escojo short integer. Aquí una anotación. Si ustedes quieren saber exactamente cuál es el mejor tipo, en la ayuda de ArcGIS, uno puede encontrar fácilmente cuál es el rango de valores de cada tipo. Es decir, en short integer, en long integer, cuáles números puedo almacenar desde 0 hasta dónde, o desde menos algo hasta algo. Eso está documentado en la ayuda de ArcGIS. De una vez les digo, la ayuda de ArcGIS es nuestra mejor aliada para estas cosas. Por experiencia yo sé que short integer funciona. Vamos a colocarlo. Un entero corto. ¿De acuerdo? Listo. Aquí está. Ahora vamos a escribir una expresión que me permite calcular lo que queremos. Letras del nombre. Entonces, ojo. Clic derecho. Fill Calculator. Bueno, antes de continuar. Todo esto que yo estoy haciendo aquí es bueno que lo escriban, que lo anoten. Sin embargo, en la página web de la clase, yo voy a dejar los ejercicios ahí en la página web, van a aparecer. Ahorita en la noche los voy a colocar. Un resumen de lo que hicimos acá. Entonces, por favor, lo buscan más adelante, ¿ok? Entonces, estas expresiones que estamos escribiendo, ahí van a estar. Continuando. Para calcular el número de letras, hay una función de texto, voy a buscarla acá, que se llama len. ¿Qué significa len? Len es el acrónimo de length, en inglés es longitud. Entonces, len me calcula qué tan grande son los textos que yo le pase aquí, entre paréntesis, ¿de acuerdo? Para el caso nuestro, si miramos la tabla, los nombres están en el atributo municipios. Luego yo escojo aquí municipios, hago doble clic, y esta es mi expresión. Len y el parámetro es municipios. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que vamos a hacer el cálculo. Les pregunto yo a ustedes, muchachos. ¿Esta función len de qué tipo es? ¿Numérica, de texto o de fecha? La función len. Bien solita, así como está, como la ven ustedes. ¿Es una función de qué tipo? ¿De Texto. texto? De texto, ¿cierto? Aquí está claro, mire, de texto. Ahora, esta expresión, len de municipios, no len solito, sino len de municipios, ¿es una expresión de qué tipo? Hay 3 opciones, numérica, texto o fecha. Numérica. Numérica, porque lo que devuelve es un número. La función es de texto, pero esta expresión que tiene la función es numérica, porque devuelve un número. Profe, Bueno, una preguntita, ¿a qué hacía referencia esta función? esto, len, es el acrónimo otra vez de length, que es la palabra en inglés para longitud. Entonces, len lo que hace es mirar lo que va a estar en cada uno de los atributos para cada municipio, en el atributo municipios, y va a mirar el nombre y va a contar las letras que hay, y me va a devolver el número de letras que hay. Eso es. Ah, ok, gracias. Entonces, otra vez, si tienen dudas de qué es ASC, SHR, LK, left, no duden en ir a la ayuda de ArcGIS. La ayuda de ArcGIS nos, como su nombre nos dice, nos ayuda, nos saca de apuros. Volviendo acá, vamos a ejecutar Fill Calculator con esta expresión y vamos a ver qué pasa. Ok, aquí está, ¿no? 5 letras tiene Huaca, 7 Cerrito, 10 Macaravita, etc. Ok. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, pongamos que yo quiero saber cuál es el municipio con el nombre más largo. ¿Qué hago yo aquí para hallarlo rápidamente? Municipio con el nombre más largo. Ordenar la fila descendente. Ordenar la tabla descendentemente con el atributo num letra, ¿cierto? Descendentemente. El primer número que aparece es 22, que corresponde a San Vicente Chucurí. San Vicente Chucurí es el nombre más largo, o el municipio con el nombre más largo, pues, de los municipios de Santander. Bueno, perfecto. ¿Entendido este ejemplo, muchachos?
Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. Y vamos a ver otros tipos de expresiones y otros tipos de funciones. ¿De acuerdo? A ver, supongamos lo siguiente. Supongamos ahora que yo quiero en la tabla almacenar la fecha de fundación del municipio. ¿En qué fecha fue fundado? Entonces, otra vez, lo primero que hay que hacer es add field. El nombre, bueno, otra vez, el nombre que diga algo, yo lo voy a llamar ffundac. Si usted lo quiere llamar fundación, fecha fundación, fecha fun, fecha f, como quieran, es potestad de ustedes. Pero aquí sí tiene que ser el tipo adecuado, que es ¿cuál? ¿Cuál será el tipo adecuado acá? Date, date. Date, ¿cierto? Date, fecha. ¿Listo? ¿Eso es? Bueno, muy bien. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, en la práctica, lo que yo tendría que hacer es, para cada elemento, acá, hacer una, como hicieron ustedes con Barranca y con Cimitarra, editar la tabla y ir celda por celda, poner la fecha de fundación. Para efectos del ejercicio, voy a hacerlo rápidamente y voy a suponer una cosa que no es cierta, que todos los municipios tienen la misma fecha de fundación, pero es simplemente para explicar cómo funciona Field Calculator. Ustedes me comprenderán. Entonces, voy a suponer que todos los municipios se fundaron en la misma fecha, que no es cierto, pero bueno, es para simplemente mostrarles cómo funciona Field Calculator. Entonces, clic derecho sobre ffundac Field Calculator y aquí voy a escribir mi expresión, que es muy sencilla. Ojo, lo que voy a escribir es una expresión de fecha y básicamente voy a poner una fecha. Las fechas en ArcGIS se colocan entre comillas dobles. Voy a colocar una comilla doble aquí, otra comilla doble para cerrar. Una para abrir, otra para cerrar. En la mitad voy a colocar la fecha, ¿de acuerdo? Esto simplemente es el formato en que yo voy a editar la fecha. Ahora, la fecha en ArcGIS, yo la digito primero diciendo cuál es el día, después el mes y cuál es el año. Supongamos entonces, de acuerdo con esto, que la fecha de fundación de todos estos municipios, otra vez que no es cierto, ¿no? Que se fundaron todos el mismo día, pero bueno, es para el ejercicio. Supongamos que fue el 25 de mayo de 1810, o de 1710, para no ser tan discrepantes con la historia. 25 de mayo del 1710. Entonces, primero pongo el día, lo separo del mes, que es mayo, ¿cierto? 5. Y después el año, que fue 1710. Es una cosa, 25 lo coloco como es 25, mayo lo coloco como un número, el quinto mes del año, y 1710, pues, el año completo. Esto para ArcGIS es una expresión de fecha. Él lo ve como una fecha, él no lo ve como números con divisiones, no. Él no ve ahí una triple división, no. Él lo que ve es una fecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabe? Porque le pusimos comillas dobles aquí al inicio y al final, y pusimos el mes, el día, el año en ese orden, y separamos mes, día y año con el operador de división. ¿Entendido, muchachos? Esto es una expresión de fecha. ¿Por qué? Porque cuando la evalúa ArcGIS devuelve una fecha y la coloca aquí. Cuando yo primo OK, aquí aparecen las fechas. ¿Entendido, muchachos, esta parte? ¿O hay dudas? Si hay dudas me dicen, no sean tímidos. Profe, yo quedé con una duda de lo de el conteo de letras. Cuénteme. ¿El programa hace solo el conteo de las letras o también cuenta los espacios entre las letras? Espacios, caracteres. Caracteres. El espacio es un carácter, entonces lo cuenta. Listo, Está bien gracias. la pregunta, ¿no? Está bien. ¿Qué otra pregunta tiene? Acerca de este último expresión, ¿está claro? Espere, profe, es que no me calculó la fecha. ¿Puede mostrar un momentico el procedimiento cuando Tiene que utilizó la digitarlo calculadora? exactamente como está aquí, ¿no? Y tiene que definir esto tipo date, si no, no le funciona. Sí. Esto tiene que ser tipo date. No puede ser número, no puede ser texto, es date. Y Sí, después de eso, pues escribe lo que está aquí, ¿no? Esto, entre comillas dobles.
Tiene que ser igual. Si le pone una comilla sencilla, no funciona. Si le coloca un asterisco en lugar de la división, no funciona. Bueno, así como está. Exactamente igual. Ocurrió un error durante el procesamiento. Claro, porque usted debe tener algo más aquí, un espacio. Tiene que revisar bien. Revise bien que exactamente sea aquí, que no haya espacios adelante ni atrás. No, exactamente como está aquí. Y recuerde, el atributo tiene que ser, cuando usted haga aquí add field, tiene que ser tipo date. Si no, no funciona. ¿Entendido? Sí, alguien, sí, el quien me preguntaba ahorita, ¿tiene claro eso? Para que lo revise y lo haga. Y digamos sobre la misma tabla de atributos se puede revisar en qué tipo de... Sí, usted puede revisar, por ejemplo, haga clic derecho aquí, propiedades, y aquí me dice qué tipo es. Entonces hágalo. si está en tipo fecha. Bueno, bien, entonces lo que usted tiene mal es la expresión aquí. Algo le quedó mal en la expresión. Algo. ¿Mm? De pronto algún espacio, de pronto alguna comilla doble, la puso sencilla, se me ocurre. De Luego pronto todo bien, colocó. pero bueno, yo reviso luego. ¿Ah? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, bien. Bueno, ahora, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero calcular cuántos días han pasado hasta hoy desde la fundación de los municipios. ¿Cuántos días? No es un cálculo sencillo, ¿cierto? No es tan rápido como decir cuántos años han pasado. No estoy preguntando cuántos días han pasado. Hay que tener en cuenta que hay años bisiestos, en fin. Entonces, vamos a hacer eso. Primero que todo, voy a añadir un atributo aquí para calcular el número de días entre la fundación del municipio y el día de hoy. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Ese atributo. Yo lo voy a llamar días, ustedes lo llaman como quieran. ¿Qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato creen ustedes que debería poner acá? Profe, el que estás señalando. Short Inter se me queda cortico, la verdad. ¿Por qué? Porque si revisamos la ayuda de ArcGIS, creo que va hasta 256, es muy pequeñito. Entonces me toca con long integer, que sí tiene un buen rango, pero es un enter. ¿De acuerdo? Entonces long integer. Van a salir muchos días, más miles de días, pues. Long integer. Aquí ya está. Estamos listos para hacer el cálculo, entonces con field calculator. Entonces, ojo que esta expresión es más complicada. Para hacer ese cálculo, me imagino que ustedes estarán pensando que necesito una función de fecha, ¿no? De fecha, porque voy a trabajar con fecha, es una función de fecha. La función de fecha que me calcula el número de días entre fechas es la siguiente. Datediff, esta. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. En el paréntesis, lo primero que tengo que decirle es cómo quiero calcular la diferencia, si en días, años, meses, como es días, coloco entre comillas dobles la letra D minúscula de días y coloco una comita. Eso es lo primero. Después de eso coloco la fecha inicial, la fecha más vieja. Como es desde la fundación hasta ahora, entonces coloco el atributo ffundac. Me faltaría la fecha de hoy. ¿Cómo digitaría la fecha de hoy, muchachos? De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora. Profe, entre comillas, De comillas, 23. ¿cierto? Bueno, es una forma, pero les voy a mostrar otra forma más fácil. Así como comillas funciona, como lo hicimos anteriormente. Pero aquí hay una función que se llama now. ¿Qué es now? Now es ahora, la fecha de hoy. Esta función, entonces, me devuelve la fecha de hoy. Y con eso es suficiente. Entonces, esta expresión que está aquí es una expresión ¿de qué tipo? De fecha. ¿De acuerdo? Todos me dicen sí y no se dan cuenta que no es cierto. ¿Es una expresión de qué tipo, muchachos? Take diff. Numérica. Numérica, ¿cierto? Todo esto me va a volver un número de días.
Esta expresión tiene una función que es de fecha, aquí hay otra función que es de fecha, tiene aquí un atributo y tiene aquí un parámetro adicional que es el que me dice cómo calculo yo el intervalo en días. Listo. ¿Estamos listos para hacerlo? Oprimamos OK. Y aquí está la respuesta. 113.712 días. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si alguno que usted que está haciendo el ejercicio conmigo, por favor, hágalo allá. Haga ya lo que le voy a decir. Coloquen, por favor, en FFUNDAC la fecha de su nacimiento. Y vuelvan a hacer este cálculo del número de días entre la fecha FUNDAC y hoy. Lo que quiero saber, lo que quiero que alguno de ustedes me diga es cuántos días está cumpliendo hoy. Vamos a hacer eso utilizando ArcGIS. Entonces, aquí van a correr su fecha de nacimiento, la que sea, la que les corresponda a ustedes, y después hacen esto. Así como está aquí. Lo voy a dejar aquí listo, para que lo copien si no lo han hecho. Si alguien lo puede hacer, me dice, ¿ok? Y me dice cuántos días está cumpliendo hoy, o cuántos días hay entre la fecha de nacimiento y el día de hoy. ¿Alguien lo está haciendo? Necesito que alguien me diga para no estar esperando lo inesperado. ¿Alguien está haciendo esto que estoy proponiendo? Sí, Ah, bueno. Sí. Te voy a esperar. Cuando termine me dicen cuántos días. Bueno, ¿alguien ya terminó? Si tiene algún problema, me dice y lo hacemos. Si tiene y lo revisamos. ¿Algún inconveniente para hacer el cálculo? Profe, a mí me da 8.599. Bueno, bien. 8.559. 8.000, sí, tiene sentido, 8.559. Bueno, feliz cumple días. Está cumpliendo 8.559 días hoy. Si a alguien le gustan las celebraciones, puede hacer esto todos los días. ¿Ok? 8.500 días. Muy bien, que son poquitos. Muy bien, comparados con... Sí, dígame. Era Dígame. modificar la fecha de fundación, ¿cierto? La Sí, nomenclatura por es la fecha de su nacimiento de ustedes, sí. Y después hacer esto en el otro atributo. la fecha entre comillas dobles, Sí, ¿cierto? El tipo de función es fecha, ¿cierto? el tipo de atributo es fecha, sí. Listo, luego en el campo de días. Escribir esto, así como está. Listo, ya voy para allá. Siempre utilicen los elementos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, hacen clic aquí, de una vez aparece aquí la función. Esto sí lo tienen que escribir, la de entre comillas dobles, y la coma también la colocan manualmente. Este atributo al hacer doble clic aparece aquí, la coma la coloco manualmente, y esta función cuando yo hago clic aparece ahí. ¿Sí? Bueno, ahora nos cuenta entonces, ¿de acuerdo? Si tiene algún problema me dice. Ya, 7.463. Bueno, bien, 7.400. Bueno, muy bien, muchachos. Y bueno, feliz cumple días también para usted. Está cumpliendo 7.500 algo de días. Muy bien. ¿Queda claro este ejemplo, muchachos? Bueno, voy a hacer... Adelante, adelante. Voy a hacer otros dos más, ¿de acuerdo? Para terminar Field Calculator. Entonces, supongamos lo siguiente. Y quiero que se vuelva un poquito a la clase anterior cuando hablamos del join y cuando hablamos del null y decíamos, oiga, ¿por qué no hacemos un identificador compuesto? Y alguien me decía, hagamos un identificador con el país y la ciudad. ¿Recuerdan eso? Esa parte de la clase de la vez pasada.
Alguien me decía, unamos entonces la ciudad de Cartagena con el nombre del país para que no pase lo que estábamos viendo ahí en ese momento. Vamos a hacer algo parecido acá. Bueno, yo quiero hacer un nuevo atributo que tome el map key y lo una con los municipios, que los pegue. ¿Sí? Para hacer un código adicional. O simplemente por el hecho de pegarlo, simplemente. Vamos a hacer ese ejercicio. Necesito añadir un nuevo campo. Voy a llamarlo y nombre, es decir, el map key unido al nombre del municipio. ¿Qué tipo de dato debería yo escoger acá? De los que están aquí, teniendo en cuenta estos dos atributos que voy a unir. ¿Qué debo escoger aquí para almacenar esa unión? Text. Texto, ¿cierto? Perfecto, texto. ¿Y qué ancho? Podemos dejar 50. En la práctica, uno lo que haría es revisar el nombre más largo de aquí, el nombre más largo de acá, mirar cuántas letras hay y sumarlas, y ese sería el nombre más largo, el valor de la longitud. Vamos a dejar 50. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, ¿cuál es la expresión que me sirve? Es la siguiente. Es muy sencillo. Coloco el primer atributo, que es mapKey, doble clic. Después coloco el operador ampersand o la I de compañía, como lo llaman algunos, ampersand, este que estoy generando aquí, y después el otro atributo. Este operador se llama el operador de concatenación y lo que hace es pegar textos. Eso es todo. Para que cuando haga la operación no me quede todo pegado, voy a poner un separador aquí adicional. Entonces, voy a colocar aquí un espacio con una rayita en la mitad y eso lo pego a los dos lados, de esta forma. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Tengo lo que está en el atributo mapKey, lo pego con esta rayita en medio y después todo eso lo pego con municipios. El pegado está especificado por este operador y de compañía o ampersand. ¿De acuerdo? Esta es la expresión que me va a hacer eso. ¿Es una expresión de qué tipo, jóvenes? ¿Numérica, de texto o de fecha? De texto. De texto, porque voy a volver un texto. Perfecto, ya lo tienen claro, ¿cierto? Oprimo OK y mire lo que pasó acá. Este nombre que aparece aquí es el resultado de tomar este valor, unirlo con este otro valor y poner en la mitad esta rayita. Ahí está. Eso fue lo que hizo el programa. En este caso, utilizamos una expresión de texto. Bueno, pregunta, muchachos. Bueno, voy a terminar este repaso de Fit Calculator con la siguiente expresión. Supongamos que necesito crear un atributo para almacenar la fecha de hoy. Ya se imaginará entonces cómo hacerlo, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí rápidamente. Añado un atributo, voy a llamarlo hoy. El tipo es date, obviamente. Y aquí en Fit Calculator, para almacenar la fecha de hoy, ¿cuál sería la expresión? Now. Now, ¿cierto? Date, now, doble clic. No necesito colocar aquí nada, oprimo OK. Y aquí está la fecha de hoy, 23 de septiembre del 2021. Bueno. Eso es lo que tengo para repasarles de Fit Calculator. Yo no sé si tengan alguna duda, alguna acotación, alguna pregunta, algo que quieran decir. Básicamente, muchachos, es esto, ¿no? Repasando aquí en 30 segundos. Fit Calculator es una herramienta que me permite asignar valores a atributos que tienen su ventanita de trabajo, atributos, funciones, y aquí la expresión. Las funciones pueden ser de estos tres tipos de acuerdo con lo que van los paréntesis. Las expresiones pueden ser de estos tres tipos de acuerdo con lo que devuelve al ser evaluada la expresión. Eso es un repaso de 25 segundos que acabo de hacer. ¿Preguntas, muchachos? No. No, profe. Bueno, perfecto. Vamos a la última herramienta que quiero repasar hoy. Select by Attribute.
Entonces, la estoy repasando porque, les repito, la próxima semana vamos a hacer una evaluación y van a tener que utilizar Field, Calculator, Add, Field, Select by Attribute, van a tener que utilizarlo. Entonces, vamos a repasar Select by Attribute. Pero antes, vamos a definir qué es una expresión lógica. Entonces, me permiten un segundo mientras pasa aquí helicóptero. Ya está pasando el helicóptero. Vamos a definir qué es una expresión lógica. Entonces, ojo, una expresión lógica, anótenlo por ahí, es una expresión que devuelve un valor lógico. Anótenlo. Ya lo revisamos. Expresión lógica. Expresión que devuelve un valor lógico. ¿Ok? Ya vamos a revisar eso. Entonces, ¿anotaron la definición, muchachos? Bueno, expresión lógica. Permítame un momentico, voy a poner el tablero. Ah, bueno, espérenme un segundo porque no es... El Zoom a veces no me funciona como yo quisiera. Ahora sí. Bueno, ¿están viendo el tablero? Sí, profe. Bueno, entonces hemos visto hasta ahora que las expresiones pueden ser numéricas, pueden ser de texto, pueden ser de fecha. Y ahora decimos que hay unas especiales que son expresiones lógicas, aquellas que devuelven un valor lógico. ¿Por qué las separamos de las demás? Bueno, hay una razón. Aquí en ArcGIS las expresiones lógicas se utilizan solamente en Select by Attributes. En Select by Attributes no utilizamos ni numéricas, ni de texto, ni fechas, usamos expresiones lógicas. ¿Qué es una expresión lógica? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Quiero que se devuelva en el tiempo, unas 2 semanas, 3 semanas probablemente. Cuando hicieron el ejercicio 4, y ustedes en algún momento por allá buscaron todos los municipios que tuvieran más de 8.000 habitantes, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese momento en la historia? ¿Cuál fue la condición que escribieron en Select by Attributes para hallar esos municipios? Población mayor que 8.000 habitantes. Población mayor a 8.000 habitantes. Esa es la condición y esa es, o ese es un ejemplo de una expresión lógica. ¿Cuál es el operador de esta expresión? ¿Mayor que? Mayor, ¿cierto? El operador mayor que. ¿Y cuáles son los operandos? Población y 8.000. Población 8.000, ¿cierto? Igual. Y fíjense que población es un atributo y 8.000 es un valor. Muy parecido a lo demás. Aquí la diferencia es el valor que se devuelve. Yo he dicho se devuelve un valor lógico. ¿Cuáles son los valores lógicos? A propósito. ¿Cuáles serán esos valores lógicos? Es decir, cuando ustedes evalúan esto, ¿qué es lo que se devuelve? Cuando ArcGIS toma esto y lo observa y hace los reemplazos allá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué valor obtiene? Esa es la pregunta. ¿Cuáles serán?
Supongamos que lo hacemos con Bucaramanga, que tiene como 500.000 habitantes. Entonces se reemplaza 500.000 por población. Entonces ustedes hagan de cuenta que ustedes son ARGIS y ustedes reciben esa expresión 500.000 mayor a 8.000. ¿Ustedes qué dicen? Que sí cumple la condición. Que sí, ¿cierto? Si fuera otro municipio con poquitos habitantes, que tuviera 2.000, por ejemplo, 2.000 mayor a 8.000, ¿qué dicen ustedes? No cumple. Que no. Entonces, los dos valores lógicos, los únicos que uno puede obtener cuando se evalúa una expresión lógica son verdadero, true, o falso, F. O bueno, pónganlo en español si quieren, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Eso es una expresión lógica. A diferencia de las expresiones numéricas que pueden tener infinitos valores y las de texto que pueden tener infinitos valores y las de fecha que pueden tener infinitas fechas, las lógicas solamente pueden devolver dos valores, verdadero o falso. ¿Cómo funciona esto en ArcGIS? Entonces, ojo, vamos a ir a ArcGIS y miramos cómo funciona esto. Entonces, en ArcGIS, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando nosotros, también les comparto, utilizamos Select by Attributes, utilizamos expresiones lógicas. Otra vez. Devolvámonos al ejercicio 4 de hace 2-3 semanas. Ustedes allá hicieron un join, primero que todo, antes de que se me olvide. Unieron la tabla de atributos de municipios con la tabla externa población. Y entonces aquí yo ya tengo la población de los municipios unidos. Y ya puedo hacer una consulta como la siguiente, con Select by Attributes. Yo puedo aquí escribir población mayor a 8.000. Lo que va a hacer el software es buscar los municipios que tienen más de 8.000 habitantes. Específicamente, y quiero que entiendan esto porque esto les va a servir para saber cómo escribir las expresiones. ArcGIS otra vez va a ir por cada uno de estos municipios. Por cada uno, no va a ser todos a la vez, no. Él va por cada uno. Él no, cuando mira San Vicente no está mirando San José. Él va por San Vicente. Toma la población que está aquí, este numerito, 33.565, y lo reemplaza acá. Y pregunta, 33.565 mayor a 8.000, ¿cuál es la respuesta? Verdadero. Verdadero. Y entonces, después de que se da cuenta que es verdadero, lo coloca en color azul y aquí ilumina San Vicente Chucurí, en color azul. Y después pasa a San José de Miranda, 5.304 mayor a 8.000, ¿qué dice ArcGIS? Falso. Falso. Y entonces sigue derecho. Y así sucesivamente, iluminando de azul los que cumplen la condición. De manera que cuando yo prima aquí apply, él lo va a hacer tan rápidamente que nos va a parecer que lo hizo instantáneamente en todas las filas, pero no, él va fila por fila y lo va haciendo. Eso es lo que hace ArcGIS. ¿De acuerdo? Entonces, a lo primero apply, efectivamente, todos los que están en color azulito son municipios que tienen más de 8.000 habitantes. Aquí están seleccionados en la tabla, visualizados aquí en el área de trabajo. Bueno, sencillo, ¿cierto? Me parece sencillo este ejercicio. De acuerdo con esto, si yo quiero hallar los municipios que tienen menos de 2.000 habitantes, ¿qué cambio acá? El operador. El operador, ¿cierto? Coloco menor. ¿Y qué más cambio? Pongo 2.000 en lugar de 8.000. El operando, ¿cierto? Coloco 2.000 en lugar de 8.000. Esta es mi expresión. Vuelvo a imprimir, aplicar y él vuelve a hacer el mismo ejercicio y se da cuenta después de repasar 87 municipios que hay 3. Estos 3 de acá, que son California, Jordán y El Palmar, los municipios que tienen menos de 2.000 habitantes. ¿De acuerdo? Qué cosa tan sencilla, ¿cierto? Ahora, hagamos lo siguiente. Supongamos que yo con una única expresión, ojo lo que les voy a pedir. Esto no está en el taller, necesito que lo piensen un poquito. Supongamos lo siguiente, supongamos que les solicito a ustedes que con una única expresión hallen todos los municipios que tengan menos de 2.000, ya están aquí con esta expresión, y que además también aparezcan los que tengan más de 8.000. ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían?
Piénsenlo un poquitico y me dicen. ¿Qué añadimos? ¿Qué cambiamos aquí en la expresión? Quiero ver los municipios de menos de 2.000 y los que tengan más de 8.000. Esa es la idea. Bueno, vamos a hacer lo que usted me dice a ver qué pasa. Ahí estamos, ¿cierto? Bueno, vamos a primero aplicar y me dio 0. ¿Qué pasaría ahí? Vamos a volver a hacer. Me dio 0. Select by attributes, esta es la expresión aplicar 0. ¿Qué pasaría ahí? Entonces, para que lo traten de entender, ojo, piensen en que él va a hacer esto fila por fila, y va a hacer esto. No, él no mira él no mira todo a la vez, no, él mira fila por fila. Entonces me explico, él va por San Vicente de Chucurí, ¿cierto? Entonces él pregunta, reemplaza este numerito por aquí, por población. Población, es decir, 33.565, menor que 2.000. No. ¿Población mayor a 8.000? Sí. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, de alguna manera, con esto es algo un poco ilógico, ¿no? Que la población, es decir, el mismo número sea menor de 2.000 y a la vez mayor a 8.000. ¿Sí me entienden? Ahora, lo que usted me dijo, yo entiendo que usted me lo dice porque yo de alguna manera, cuando le planteé la pregunta, pues la llevé allá. Y lo hice a propósito, de que usted dijera simplemente para analizar un poquitico más eso. Como les digo, como yo hago la evaluación elemento por elemento, cuando voy por San Vicente de Chucurí pongo este numerito en ambos lados y lo que estoy preguntando es 35.565, ¿es menor que 2.000 y a la vez mayor a 8.000? Ningún número va a cumplir eso, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Bueno, Sí, profe. entonces, claro, pero ojo, si usted dijo, digamos que está bien porque yo de alguna manera la orienté a eso, pero en realidad no es esa. Aquí el operador que funciona es otro. ¿Cuál será? Pensando de la misma forma, el OR, ¿cierto? El OR. ¿Por qué? Otra vez, yo voy elemento por elemento y pregunto, ¿población menor a 2.000 o población mayor a 8.000, ¿cierto? Entonces, a mí me sirve, o mejor, o esto es verdadero cuando este lado es verdadero o el otro también es verdadero. Cualquiera de los dos me sirve. Y de hecho, eso es lo que yo necesito. Municipios que estén de este lado o los que estén del otro. Eso es lo que yo necesito. Con San Vicente, ¿qué va a pasar? ¿Tiene menos de 2.000? No, pero tiene más de 8.000, sí. Y como por este lado sí sirvió, entonces es verdadero y lo va a seleccionar. Entonces hagámoslo. Apply. Voy a ordenar aquí por población. Los de arriba son todos los que tienen más de 8.000, ¿cierto? Y los de abajo son los 3 que tienen menos de 2.000. Claro, muchachos. ¿Está claro esta parte? Quiero explicarlo un poquito más en el tablero. Simplemente darle un poquito más de sustento teórico a esto. Siempre piensen que ArcGIS, por eso les decía yo al principio, él va a ir fila por fila evaluando esto, municipio por municipio, independientemente de los otros. Piensen de esa forma. Ahora, voy a poner el tablero. Y ya les doy un sustento un poquitico más teórico del asunto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Permítame un segundito mientras les comparto mi tablero. Bueno, ¿están viendo el tablero, muchachos? Sí, profe. Bien, entonces la consulta era, como la planteamos, era la siguiente, la expresión, población menor a 2.000 o por población mayor a 8.000. Bueno, vamos a plantearlo ahora de la siguiente forma. Vamos a suponer que el resultado de esta expresión que está aquí, la primerita, bueno, permítame un segundito que no me funciona aquí
mi tableta, esta y el resultado de esta son conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, voy a dibujar aquí una línea y esta línea es una línea de números enteros en donde voy a ubicar cada municipio de acuerdo con la población, ¿de acuerdo? Voy a colocar aquí los dos valores, 2000 y 8000. Los números que están a la izquierda, voy a graficarlos aquí de color rojito. Permítame un segundito. Todo lo que está del número 2000 a la izquierda son los municipios que tienen menos de 2000 habitantes. ¿Cierto? Entonces, ese es el conjunto, de hecho, de Jordán y otros dos municipios que hay ahí, básicamente. Por el otro lado, yo tengo todos los municipios que tienen más de 8000 habitantes. ¿De acuerdo? Los que están aquí. Aquí está Bucaramanga, Florida, bueno, y todos los que cumplen esa condición. Si en mi respuesta yo quiero tener tanto los elementos del conjunto rojo como el conjunto verde, ¿qué operaciones de conjuntos debo efectuar entre esos conjuntos? Sabiendo que las operaciones de conjunto son unas poquitas, ¿cierto? Unión, intersección, complemento. ¿Cuál operación creen ustedes que debería hacer para unir esos conjuntos? Bueno, lo acabo de decir. ¿Cuál operación es? Unión. Unión, ¿cierto? La unión. ¿Por qué les cuento esto? Porque en últimas, yo lo que estoy haciendo con esa expresión es básicamente que el resultado de población mayor a 2000 es un conjunto, el resultado de población mayor a 8000 es un conjunto, y el OR, que está aquí, actúa como una unión. Si ustedes lo piensan de esa forma, les va a quedar fácil entender qué es lo que hace el OR. El OR es como una unión de conjuntos. Entonces, la unión y el OR de alguna manera son equivalentes en sus mundos, ¿no? La unión en el mundo de los conjuntos, el OR aquí en el mundo de las expresiones lógicas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Hay otra forma de verlo. Esto es el sustento teórico que yo quiero darles a ustedes para que lo tengan claro. Ustedes saben que hay una rama de la matemática que se llama lógica proposicional. Y ahí se plantea una operación que se llama disyunción en lógica de proposiciones. Esto probablemente lo vieron ustedes en algún cálculo inicial o en el bachillerato, en el cálculo del bachillerato, o en alguna parte lo pudieron haber visto. Y para explicar la disyunción, se hacía gráficamente con el concepto de tabla de verdad, o las tablas de verdad. De pronto alguno de ustedes ya lo está recordando, tablas de verdad. En la que las proposiciones lógicas que hacen parte de la disyunción, que son dos, vamos a llamarlas A y B, se combinan de esta forma. ¿Sí? A disyunción B. Y como las proposiciones lógicas pueden tener solamente dos valores, las combinaciones posibles en la tabla de verdad son estas. Yo me imagino que alguno de ustedes ya está recordando. En la disyunción, ¿en cuál de estos cuatro casos obtenemos un valor verdadero al aplicar la disyunción? O mejor, un valor falso al aplicar la disyunción. ¿Nadie recuerda, nadie ha visto jamás en la vida esta tablita, verdad? Bueno, si nadie recuerda, me dicen y no hay problema, ¿no? Probablemente no fueron ese día a clase. Profe, qué Sí, pena, eso es por allá no, en 11 que veía uno lo de proposiciones, sí, verdadero, eso falso, sí, valor de estamos verdad. hablando. Bien, y entonces, bien. Entonces, ¿sí lo vieron? Entonces, en la disyunción, cuando el resultado de combinar A y B con la operación de disyunción da falso. Cuando las dos son falsas. Cuando las dos valores lógicos son falsos, ¿cierto? En el resto de casos es verdadero. ¿Y por qué traigo a colación esto aquí? Otra vez, porque yo les decía, en el caso de esta expresión, la expresión completa es verdadera con el OR cuando cualquiera de las dos es verdadera, ¿cierto? Es decir, este caso o este otro caso es verdadero, ¿cierto?
¿De acuerdo? En realidad, este caso no se puede dar en esa expresión, pero no importa. Lo importante es que este sí y este sí. Y al final, por ejemplo, para Bucaramanga, población menor a 2.000, no. Bucaramanga tiene mucho más de 2.000, pero sí tiene más de 8.000. Luego, en el caso de Bucaramanga, esta sería la regla que se cumple y la proposición es verdadera. Luego, Bucaramanga está en el conjunto de unión. Para completar aquí este cuadrito, o esta equivalencia, el OR es equivalente entonces a la operación de disyunción, es equivalente al operador unión de conjunto. Bueno. ¿Está un poco más claro de esta forma, muchachos? Bueno, muy bien, ese es el propósito, que tengan un poquito más claro. Vamos otra vez a armar para que me ayuden con otra consulta entonces. Ahora, supongamos que yo quiero encontrar todos los municipios que tienen población entre 2.000 y 8.000. ¿Qué cambios hago a esta expresión? Profe, pues puede poner, o sea, poner el valor 2000 a un lado, pone mayor 2000, mayor población y menor que 8000, ¿sí me va a entender? No, sí lo entiendo, pero así no funciona. Así no funciona en ArcGIS. Porque no, él no es tan inteligente. Tiene que ser algo parecido a esto. Pero simplemente cambiando operadores. ¿Sí? Pero yo no entiendo lo que usted me quiere decir, pero infortunadamente ArcGIS no funciona así. Población mayor que 2.000 y Ajá. población menor que 8.000. Exactamente, eso es. Ahora, ¿por qué AND? ¿Por qué AND? De acuerdo con lo que acabamos de ver allá en el Cumplir las tablero. dos condiciones, ¿no? Para que cumplan las dos Para condiciones. que cumpla las dos, ¿cierto? Bien, esa es la condición. Yo hago aquí aplicar y efectivamente todos los municipios aquí seleccionados están entre 2.000 y 8.000. Perfecto. Simplemente, creo que ya está claro, pero simplemente voy a ir al tablero otra vez para mostrarlo otra vez con los conjuntos, ¿ok? Pero está bien, creo que está claro. Entonces, ya voy a compartir otra vez mi tablero. Bueno, ahí está, creo. Están viendo, ¿cierto? Entonces, para este caso, la expresión que planteamos es esta, ¿no? Población mayor a 2.000 y población menor a 8.000. Entonces, si la miramos como conjuntos, y aquí está el 2.000 y aquí están 8.000, y todos los municipios con más de 2.000 habitantes están por acá, todos están por acá, y todos los que tienen menos de 8.000 habitantes están por este otro lado. Entonces, ¿cuál es la operación de conjuntos que me haya los municipios que están entre 2.000 y 8.000? Siendo otra vez aquí los municipios en rojo, pues los que están con más de 2.000 habitantes, los que están en verde, los de menos de 8.000. ¿Cuál es la operación de conjuntos? Intersección. La intersección, ¿cierto? Esta. Intersección. ¿Qué estoy intersectando? El conjunto de municipios que están aquí en el círculo rojo, que yo los obtengo con esta expresión. Los que están en el conjunto creo que lo hizo al contrario. Ahí creo que lo hizo al contrario. Permítame, cambio colores acá. Bueno, ahora sí me entienden, ¿cierto? Entonces, la expresión población mayor a 2.000 me da el conjunto verde, la expresión población menor a 8.000 me da el conjunto rojo, ¿cierto? Y la intersección, pues, la obtengo con AND, ¿ya? Cuando ustedes estén trabajando con rangos de ese estilo,
¿cierto? Valores entre un número inicial y un número final, o un valor inicial, un valor final. La manera de hacerlo es con AND. ¿Por qué? Bueno, ahí está una explicación utilizando conjuntos. Por ahora vamos a decir que la intersección y el AND son equivalentes en sus mundos, ¿cierto? Y si hablamos de lógica proposicional, aquí hay algo que se llama conjunción, y resulta que la conjunción se explica con esta tabla de verdad, en la que si yo tengo dos proposiciones A y B, y las combino con una conjunción, tengo 4 posibilidades otra vez, y de estas 4, solamente hay una de ellas que da verdadero, que es ¿cuál? Cuando ambos son verdaderos. Cuando ambas son verdaderas, el resto de casos es falso. Entonces, cualquier municipio que esté aquí, en este rango, ¿cierto? Ahí, cualquier municipio, va a cumplir con las dos condiciones, ¿cierto? Su población va a ser mayor a 2.000 y menor a 8.000. Luego, esto, desde el punto de vista de lógica proposicional, se cumple. Y listo. Entonces, para terminar, la conjunción es equivalente también al AND y a la intersección. Bueno. Bueno, ese era el soporte teórico que quería darle aquí a este ejercicio. Me falta una última pregunta que quiero que la piensen. A ver, y si me responden es porque ya están súper listos para la próxima semana. A ver, muchachos, la pregunta es la siguiente. Acabamos de decir que esta expresión que está aquí me permite hallar municipios cuya población esté entre 2.000 y 8.000. Utilizamos una, bueno, ya explicamos por qué. Supongan, por alguna razón, supongan que no puedo utilizar el AND, se me acabó de dañar el botón AND, no funciona. Pero tengo OR y NOT. ¿Será que yo lo puedo hacer sin el AND? ¿Qué me dice? Y ahí quiero que con su intuición piensen en qué significa NOT. Bueno, yo les voy a decir, el NOT es equivalente al complemento en operación de conjunto. No es el complemento. O negación cuando hablamos de lógica proposicional. Entonces, NOT es un complemento. ¿Será que yo puedo obtener el mismo resultado sin el operador AND? ¿Qué me dice? Es una pregunta un poquito, requiere un poquitico de análisis. Les voy a dar una pista. ¿Han escuchado hablar de las leyes de Morgan o no? Probablemente sí, pero ya lo olvidaron. Ahí está la explicación para tener el mismo resultado. Les voy a decir, y ustedes después lo analizan. Yo puedo obtener el mismo resultado básicamente hallando el complemento de la primera pregunta. Recuerda cuando yo les pregunté, yo quiero ver los municipios con menos de 2.000 y con más de 8.000, dijimos, bueno, con menos de 2.000 y también quiero los que tengan más de 8.000, pero yo lo hago con uno. ¿Recuerdan esa parte que la revisamos hace unos 20 minutos? Bueno, el complemento de esto son los municipios que están entre 2.000 y 8.000, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es poner todo esto entre paréntesis y niego todo esto, es decir, hallo el complemento y ya está. Obtengo el mismo resultado. Entonces, esto es el resultado de aplicar la ley de Morgan, una de las dos leyes de Morgan, ¿sí? Que dice que el complemento de la negación es igual a la negación de los complementos o algo así. Si tienen curiosidad, lo revisan, pero simplemente quería comentarles, porque esos tres mundos son análogos, ¿no? Conjuntos, lógica de proposiciones y de las expresiones lógicas son paralelos. O sea Muchachos, que sí, adelante. negó la unión para hallar la intersección. Sí,
Sí, exacto, negué la unión negué la unión para hallar la intersección de las negaciones. ¿Sí? Exactamente. Esa es la ley de Morgan. Negar la unión para hallar la intersección de las negaciones. Sí, eso es. Eso es. Bueno. Digamos que ahí, muchachos, esta última pregunta un poquito más compleja. Lo que yo quiero que entiendan, muchachos, es que las expresiones tienen un sustento teórico, ¿sí? Que es lo que les quise dar. Para que cuando ustedes contesten preguntas con Select by Attributes tengan esto claro, ¿no? Hay algo matemático por ahí debajo que me dice cuándo utilizar and, or y not. Esa es la idea. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar este resumen con el operador like. ¿De acuerdo? Vamos a terminarlo con el operador like. Entonces, quiero que otra vez se devuelvan 2 o 3 semanas. ¿Usted recuerda cuando utilizamos el operador like y para qué? Para encontrar los municipios que empezaban con la letra C, creo. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Muy bien, entonces me ayudan ahí con eso, bien. Entonces, Select by Attributes, ¿y cuál era la expresión? Ayúdenme ahí. Comillas y el por ciento. Por eso, pero dígame cuál es, porque dígame exactamente cómo es. ¿Cuál es la expresión? Población, municipios. Municipios. ¿Qué más? Comilla. 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 ¿Así? ¿Qué más? Ahí pone like. Bueno, comilla o like, pónganse de acuerdo. Entonces no es comilla, es like. Like y después la comilla. Y después de la comilla, ¿qué? El por ciento. El por ciento. ¿Y qué más? Profe, La letra y comilla otra vez cierra. La letra, ¿cuál letra? Ah, pues lo que haya ayer, digamos que la C. La C. Y después cierro con la comilla, ¿cierto? Así, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué pasa. 0. ¿Qué pasó? No funcionó. ¿Qué pasó? Voy a separar aquí esto para que quede más legible. ¿Qué pasó ahí? profe, es que la C va antes del porcentaje. Ah, ok, la C va antes del porcentaje. ¿Y entonces la C la quito al final? Sí. Bueno, bien. Ahí están, ¿no? Municipios que empiezan con la letra C. Ahora, lo importante es entender qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Entonces, revisemos. Select by Attributes. Cuando yo utilizo el operador like, tengo que poner entre comillas sencillas un texto que me indique cómo hacer la búsqueda. La C me está indicando que el nombre municipio se empieza por la letra C. El el porcentaje lo que me indica es que de ahí en adelante puede venir cualquier número de caracteres o letras y en cada espacio puede ir cualquier letra. Entonces, de esa manera, yo estoy buscando los municipios cuyo nombre empieza por la letra C. Sencillo, ¿no? Por el porcentaje. ¿Por qué no funcionó de esta forma? Estábamos buscando ahí, de acuerdo con lo que acabamos de decir. Municipios cuyo nombre, ¿qué? Empieza con la letra C. No. Empiecen con cualquier carácter y Y termina en la letra C, ¿cierto? Ningún municipio de Santander termina con la letra C. De pronto alguna provincia de Croacia probablemente termine con la letra C, pero municipios de Santander no terminan con la letra C. Por eso no funcionó. ¿Estamos? Bueno. Este porcentaje se llama un comodín cuando hablamos de expresiones. Ese es el término, es un comodín. Comodín significa que puede reemplazar cualquier cosa, ¿no? Los que han jugado póker. Ese es el comodín. Entonces, el comodín, aquí es el carácter porcentaje, me indica que puede ser cualquier número de caracteres y en cada espacio puede ser cualquier carácter. ¿De acuerdo? Supongamos que yo quiero, a ver, les voy a plantear la siguiente pregunta de acuerdo con esto. Yo quiero hallar
los municipios cuyo nombre tiene la letra A en la tercera posición. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? La letra A en la tercera posición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cuál es la expresión? Díganme, muchachos. Hay que ir la letra A en alguna parte, eso sí. Más. Profe, sería como 3% ¿Tres A. porcentajes? Bueno, vamos a ver, 3 porcentajes. A, ¿y un No, porcentaje? profe, el número 3. Ah, el número 3. Ah, bueno, esa sería una buena forma, pero así no es. Pero yo le reconozco su ingenio. Podría ser, ¿por qué no? Pero no es así. ¿Sí? Les voy a decir cómo es. Si yo colocara porcentaje, ustedes ya saben que así no funciona. ¿Por qué? Porque él simplemente me busca todos los nombres que tengan la letra A en la mitad, sin importar cómo empiecen y cómo terminen. Hay 71 municipios que empiezan con la letra A. Entonces, para poder hallar esta respuesta, necesito entender que hay otro comodín y es este. Rayita abajo.